Recibimos en Comisión General al magíster Juan Pablo Arévalo, quien realizará una exposición sobre el contenido del referido proyecto de ley reformatoria a la ley de inquilinato. Magíster, tiene usted el uso de la palabra a fin de que exponga sus aportes y observaciones. Muy buenos días. Muy buenos días, señor vicepresidente, señores y señoras asambleístas. Primero, agradezco la oportunidad de comparecer ante esta comisión para aportar criterios técnicos al proyecto de la ley reformatoria de inquilinato. Comparezco desde una doble perspectiva, como abogado especializado en derecho inmobiliario y empresarial, y también de la experiencia práctica de quien conoce el funcionamiento real del mercado inmobiliario. Por más de 20 años me he dedicado al tema inmobiliario y conozco las relaciones entre propietarios, entre compradores, arrendatarios y los conflictos que se generan cuando la ley no corresponde adecuadamente a la realidad, que es lo que está actualmente ocurriendo. La ley de inquilinato cumple una función esencial. Protege a las partes dentro de una relación que tiene impacto directo en el derecho a la vivienda, a la seguridad jurídica, en la propiedad privada y en el mercado inmobiliario. Sin embargo, una buena reforma no debe partir de la idea de favorecer a una parte con la otra. Debe buscar este equilibrio necesario. El arrendatario necesita, claro que sí, protección frente a abusos, a cobros indebidos, a las retenciones injustificadas que mencionaba el señor vicepresidente y a condiciones inseguras. Pero el arrendador también necesita reglas claras para cobrar oportunamente, para recuperar su inmueble cuando exista un incumplimiento de pago, por ejemplo. Registrar los contratos sin burocracia excesiva y tener certeza sobre el valor económico de su activo. Desde esa visión, mi intervención se centrará en algunos puntos concretos. Creo que en la mediación el doctor Paredes pues ya abordó bastante, es algo en lo que coincidimos. Debe haber mecanismos de mediación dentro de la ley, ya el proyecto lo está incorporando, pero no deben usarse para alargar el proceso de recuperación de un bien en caso de que sea un propietario el que esté entrando en el proceso de mediación. Esto tiene que tomarse con pinzas. A pesar de que el mecanismo busca solucionar el conflicto, es importante tomar estas observaciones del doctor Paredes, que me parecen, desde mi óptica, muy acertadas, para reducir los tiempos que el proceso podría aumentar al ya demorado proceso que es un juicio de inquilinato. Eh, um, bueno, hay algo que quisiera aclarar, no sé. Sobre el tema de las rentas temporales, señor vicepresidente, a la pregunta que usted hizo al colega, existe ya en el mercado desde hace muchos años tres tipos de rentas: la renta larga, la renta corta y la renta media. Eso es lo que el mercado tiene a disposición. La ley de inquilinato actualmente solo regula la renta larga, pero para el uso de las rentas temporales o los departamentos utilizados en aplicaciones, existe ya un reglamento emitido en el 2023 por el Ministerio de Educación, septiembre me parece, Ministerio, perdón, de Turismo, donde ya regula un poco esta convivencia entre la renta temporal y la vivienda. Que el gran dilema ahí es que los departamentos de renta temporal conviven con gente que vive en las propiedades. Ese es realmente el gran dilema. Este reglamento ya lo norma y obliga a los GATS a que genere un registro de cuántas unidades existen en el país haciendo este tipo de actividad. Actualmente hay 9.000 unidades en el país haciendo este tipo de actividad, siendo Quito y Guayaquil las que tienen la más grande disposición o el más grande inventario de estas unidades. Ha creado conflictos, por supuesto, pero ha creado conflictos porque los GATS de Quito y Guayaquil especialmente no han emitido la normativa, a pesar de que tenían 180 días para hacerlo, para poder regular a mayor detalle este tipo de rentas. En el mercado actual, lo que ocurre es que los proyectos se diseñan desde la construcción, desde el prediseño del proyecto. Ya los constructores o desarrolladores elaboran el producto inmobiliario como renta temporal. Eso lo venden a los inversionistas. Los inversionistas lo compran con ese fin. El problema ocurre, como mencionaba mi colega, es cuando la asamblea de copropietarios se encuentra con este tipo de inversionistas. ¿Se puede o no prohibir la actividad? Actualmente no. ¿Existe regulación? Existe ya un reglamento del Ministerio de Turismo.
Se paga impuestos, es así. El SRI tiene el registro, de hecho la semana pasada sacó un comunicado del SRI donde obliga a que todos esos 9.000 hospedajes se registren bajo una clasificación del SRI que es rentas temporales y puedan pagar estos tributos. Pagan tributos como cualquier otro ente económico. Solo era en esa parte de las rentas temporales. Hay un par de observaciones más que tengo a la ley. Por ejemplo, en el artículo 10, la actual ley mantiene un sistema formal que exige que se emita un certificado de fijación de precios en el registro municipal, pero en la práctica no transparenta un plazo operativo claro de atención. La ley nos menciona que 4 meses para ese certificado, pero realmente sin ese certificado yo no puedo iniciar una acción judicial contra el arrendatario. Lo que se propone aquí es que sí, claro que sí, el municipio exija. Hola. Continúe. Ok. Entonces, la ley de inquilinato mantiene una lógica formal que pudo tener sentido en otro momento, pero que hoy resulta realmente ineficiente. La ley exige que el municipio fije la pensión máxima de arrendamiento y entregue un certificado, pero permite que ese certificado pueda emitirse hasta en 4 meses, lo que les mencionaba. En la práctica, esto no protege ni al arrendador ni al arrendatario. Retrasa la formalización, empuja el mercado a la informalidad, que es lo que está pasando. Y yo creo que la solución no es eliminar el control municipal, sino modernizarlo. Propongo para esto que el certificado o la constancia de registro se emita automáticamente, máximo en 5 días hábiles, mediante una plataforma digital que ya le tienen algunos municipios, ¿no? Y adicional a eso, esto deviene en la fijación dispersa y desactualizada del canon de arrendamiento. Hay un problema con la actual ley que menciona, la ley de inquilinato regula la fijación de pensiones de arrendamiento de forma dispersa en 3 artículos, en el 10, en el 17 y en el 19. Atribuye a la autoridad municipal la fijación de este canon de arrendamiento. También establece una fórmula legal para determinar el canon. Y por último, sanciona el cobro de valores superiores al certificado municipal. Esta estructura ha generado confusión en la normativa, naturalmente inseguridad jurídica y posibles distorsiones económicas cuando el valor del certificado no refleja la condición real del inmueble. Eso es lo que pasa actualmente en el mercado. Si tengo un valor que el certificado, por ejemplo, si debo rentar en $500 un departamento, según el certificado, pero el mercado me paga 600, 700, $800, esta distorsión es lo que está causando problemas para que se pueda emitir este registro de los contratos. Aquí el problema realmente no es que exista un límite en el canon de arrendamiento, el problema es que ese límite se calcula con una fórmula dispersa actualmente. Como les decía, el artículo 10 habla de una forma de cálculo, el 17 de otra, el 19 lo sanciona. El avalúo catastral no siempre refleja la obligación del bien. Esto es algo que tiene que considerarse. Este avalúo catastral no refleja las mejoras, el mobiliario, por ejemplo, el equipamiento, los valores reales del mercado. Por eso propongo modernizar el sistema para mantener el control contra abusos, pero también incorporar criterios técnicos que puedan ser transparentes y revisables, como por ejemplo controles digitales. El canon de arrendamiento debe considerar un avalúo actualizado a estas mejoras del bien que les mencionaba. Además, debe existir un procedimiento rápido para revisar el canon cuando el certificado no refleja la realidad. Esta reforma permitirá el equilibrio y naturalmente la protección al arrendatario y al arrendador. Otro problema que yo veo es, en el artículo 14 hay una sanción excesiva para el arrendatario. Cuando la inscripción del predio y del contrato debe mantenerse como obligación, la sanción por incumplimiento es de 6 meses de canon de arrendamiento. Es decir, si no registro en el GAT el contrato de arrendamiento, puedo incurrir en una sanción de hasta 6 meses. Aquí lo que se propone es una regularización, naturalmente, de los contratos de arrendamiento, pero una multa gradual, ¿sí? Y una sanción agravada solo cuando exista mala fe, o cuando haya reincidencia, o cuando exista un perjuicio real, naturalmente. Y, bueno, por último, algo a lo que
en función de un poco de economía procesal, un poco de transparentar también estos procesos. Vemos que se ha incluido en el proyecto de ley en la inscripción notarial. Y sí, la ley ya exige la inscripción notarial y el proyecto mantiene esa lógica, incluso ampliándola a contratos cuyo canon de arrendamiento sea superior al 50%. Yo creo que esta vía debe revisarse. La inscripción notarial obligatoria encarece la formalización, puede terminar trasladando este costo al arrendatario, por ejemplo. Y yo creo que la solución no es multiplicar solemnidades, sino fortalecer el registro público de arrendamientos. En conclusión, señor vicepresidente y señoras y señores asambleístas, las observaciones que planteo buscan que la reforma no se limite a modificar artículos aislados, sino que modernice realmente el sistema de arrendamientos urbanos. Es un verdadero dolor de cabeza y esto causa la informalidad, que los contratos no se registren en los GATS. Y no se registran porque los valores del canon de arrendamiento que emite la fórmula que menciona que los GATS deben emitir no corresponde a la realidad del mercado. Hay que trabajar en eso, hay que buscar un mecanismo adecuado para encontrar cuál es la realidad del mercado en sí, ¿correcto? Calcular el canon de arrendamiento con criterios técnicos, por ejemplo, sanciones proporcionales y un registro municipal eficiente es súper importante. Con esto hasta aquí mi intervención, señor vicepresidente. Muchas gracias, Magíster Juan Pablo Arévalo, por su valioso aporte a esta reforma del proyecto de ley de inquilinato. Tengo una pequeña inquietud. Eh, bueno, considero que es muy necesario regular el costo del arrendamiento, porque realmente como lo que usted manifiesta es eh, el registro municipal está totalmente desactualizado a los valores comerciales. En eso estamos muy de acuerdo, estimado doctor, por su valioso aporte. Ahora, mi inquietud va encaminada en este sentido. Respecto al tema de la mediación que consta en la propuesta de esta reforma, los artículos 47.1 y siguientes, el proyecto establece la mediación como un requisito previo a la vía judicial y obliga a incluir cláusulas de mediación en los contratos. Sin embargo, en la práctica muchos contratos son verbales y existen una gran informalidad y efectos de esto se dan este tipo de conflictos a nivel, no solo hablo en la Amazonía, sino a nivel del país. Mi pregunta es esta, doctor. ¿Considera usted que se debería fortalecer el mecanismo establecido, por ejemplo, excepciones a la mediación obligatoria en casos urgentes, como falta grave de pago o riesgo para la integridad del inmueble? Considero, ahondó bastante el doctor Paredes en este tema, pero considero que regular la mediación, por ejemplo, con plazos breves, con una sola convocatoria válida, con el acta de imposibilidad suficiente y excepciones graves en caso de mora, de abandono, de ocupación ilegítima, que es otro problema también, ¿no? O uso ilícito del inmueble, ¿no? Que es otra situación también. Muchas gracias, doctor, por su valioso aporte. Señorita secretaria, si me confirma, ¿existe algún pedido de palabra por parte de algún colega asambleísta o asesor del equipo? Señor vicepresidente, la asambleísta Gabriela Molina requiere el uso de la palabra. Asambleísta Molina tiene el uso de la palabra. Hola, buenos días compañeros legisladores. Mi consulta al doctor Juan Pablo Arévalo sobre básicamente su criterio en la figura del desahucio. En la actualidad, el artículo 30, que es la que prevé las causales de terminación de contrato de arrendamiento, solo en dos de ellas prevé el desahucio como figura para proceder al desalojo. La semana pasada se lo consultábamos también al doctor Vinicio Palacio sobre su criterio. Él establecía incluso la necesidad de crear un artículo específico donde se defina el desahucio y sus efectos en relación a la terminación contractual y el procedimiento directo al desalojo sin juicio ejecutivo. A razón de esto y al también haberlo manifestado yo en el pleno de la Asamblea, cuando analizábamos el informe de primer debate,
Quisiera conocer su criterio al respecto, doctor, toda vez que usted dentro de su intervención ha manifestado sobre la recuperación del bien inmueble, y esta es una de las problemáticas que aquejan mucho a los dueños de propiedades que necesitan obligatoriamente un proceso ejecutivo para recuperar su bien y desalojar, salvo estas dos figuras que contemplan la ley, que dentro del artículo 30 básicamente se refieren a cuando ha sido afectado y requiere una construcción nueva o algo similar, ¿no? Respecto a esto, quisiera conocer su criterio, doctor. Gracias, señora asambleísta, por su pregunta. Bueno, es una problemática real del mercado y eso ha causado que exista mucha informalidad en el tema de los arrendamientos. El ejemplo claro es, por ejemplo, un inquilino no paga 2 meses de arriendo y la ley dice que con eso se puede iniciar la acción. El problema radica en que yo no puedo iniciar la acción si es que judicial, si es que no tengo el certificado, y regreso al certificado del GAT, ¿sí? Sin ese certificado que diga el valor que debo cobrar de arrendamiento, porque la realidad es que el mercado cobra más que el valor que dice el avalúo catastral, entonces, o que está propuesto en la fórmula de la ley de inquilinato. Entonces, sin ese certificado primero no puedo iniciar, eso me obliga a que registre. Si es que registré con un valor superior, puedo caer, lo dice la misma ley, en una devolución. El juez me puede ordenar que devuelva los valores excesivos al inquilino. Entonces, eso complica el procedimiento. Yo considero que sí debe existir, la problemática es muy grande en este tema, y sí debe existir un procedimiento específico dentro de la ley para regular el desahucio y el desalojo, que son dos figuras un poco distintas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una propiedad se transfiere de propietario? Muere el propietario. Ahí la ley lo menciona, se puede hacer se hace la transferencia de dominio al heredero o al que compró y se notifica a la persona para que salga. Es mucho más fácil eso que si no paga el canon de arrendamiento. Por eso consideramos naturalmente que debe existir un procedimiento expedito dentro de la ley para normar el desalojo por diversas situaciones. Puede ser no pago, puede ser uso doloso de la propiedad, puede ser uso ilícito de la propiedad, puede ser que la propiedad se utilizó para otros fines que no era la vivienda. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, rentas temporales. La vivienda se renta para bien o se entrega para bien y se utiliza para un negocio. Eso es cambio de hecho tiene un conflicto de uso de suelo ahí, ¿no? Así que sí, asambleísta Molina, considero que se debe trabajar profundamente en tener un capítulo específico en el desalojo y en el desahucio dentro de la nueva ley. Muchas gracias, doctor, por este aporte. Señorita secretaria, si es que algún colega asambleísta desea hacer algún aporte o tiene alguna inquietud. Señor vicepresidente, me permite informar que el doctor Pedrera solicita autorización para intervenir. Adelante, doctor Pedrera. Gracias, señor vicepresidente, por concederme nuevamente el uso de la palabra. Doctor Juan Pablo, agradeciéndole y también felicitándole por sus valiosos aportes. Mi pregunta es en cuanto a la garantía. En su expertise y su conocimiento, ¿considera adecuado que en los contratos de arrendamiento se establezca que la garantía sea de dos cánones de arrendamiento? ¿Y cuál sería su recomendación o si está de acuerdo con esa propuesta que nosotros estamos trabajando en la comisión? Gracias. Gracias, doctor Pedrera. Realmente la garantía de 2 meses de renta no cubre en sí lo que podría llegar a costar el bien, sea el valor que fuere, ¿no? Mientras el avalúo del bien es menor, pues el canon de arrendamiento es menor, por ende la garantía es menor. Pero aquí, más allá de la garantía, nace este otro problema, que es la fijación del precio. Si la fijación del precio es técnica, es clara, es concisa y se adecúa a la actualidad del mercado, de ahí podemos devenir en un estudio de si la garantía es necesaria o no. La garantía se toma porque una práctica del mercado es que no se pagan los arriendos, entonces el propietario se queda con esos meses de garantía o no se pagan los servicios, la luz, el agua, antiguamente el teléfono que había en los domicilios,
y para eso se tomaba la garantía. Ahora, la garantía también ha sido un abuso de parte de los propietarios porque se quedan con ella y no devuelven al arrendatario. Cosa que el arrendatario sí puede reclamar por la vía judicial, pero 2 cánones de arrendamiento más lo que cuesta el proceso judicial. Entonces, yo creo que la garantía es necesaria. No puedo determinar si un criterio, si un análisis técnico realmente, si 2 meses es bueno. Como les digo, no cubre mayor valor de una propiedad, pero sí sería importante trabajar en la fijación de precios, porque la fijación de precios es el problema real. Si hay un buen precio, debería existir garantía sobre un bien. Si yo tengo un buen proceso de desalojo o desahucio, ¿para qué tengo garantía? Si puedo operar un proceso de desalojo apenas demostrando que el inquilino no ha pagado o destruyó la propiedad. Entonces, sin pasar juicios que duran hasta 3, 4 años para poder desalojar a un inquilino. Entonces, creo que por ahí, doctor Pedrera, es un poco más mi inquietud por el tema de la fijación de precios, y de ahí pues nos saldría el resultado de la garantía. No sé si con eso puede responder a su pregunta. Sí, doctor, otra pregunta adicional. En cuanto a la fijación de precios que usted se refiere, ¿tomaría en consideración el valor catastral, el valor comercial de los bienes inmuebles? ¿O cuál sería su criterio respecto de este asunto? Dado Ya, que hay que... de una premisa básica que, lógicamente, para el tema de la garantía se parte de un hecho fáctico que son, bueno, el tema de la costumbre, ¿no? En ciertos casos se pide una garantía de 2 meses, 3 meses, entonces la fijación ha sido más por un tema consuetudinario. Y bueno, la pregunta puntual, ahora que usted aborda el tema de los precios, sí me gustaría saber cuál es su criterio en cuanto a este asunto. Gracias. Yo creo que lo principal es actualizar el catastro municipal de cualquier ciudad, ¿sí? Eso no solo beneficia al cobro de alquileres, beneficia también al impuesto predial. Y claro, es una decisión que es muy técnica y creo que a partir de ese estudio técnico se puede determinar la fijación de precios. Lo que sí es que hay una distorsión entre la realidad la realidad del mercado y lo que menciona el avalúo catastral en cualquier ciudad. Entonces, eso creo que hay que resolver esa distorsión. El valor de mercado tampoco puede ser, sino hay que encontrar un punto intermedio entre los dos valores, ¿sí? Porque también tomemos en cuenta que valores de mercado excesivos en renta producen gentrificación. Gentrificación es el desplazamiento de la población de lugares donde vivieron por mucho tiempo a lugares más alejados. Eso es lo que ha producido en muchas ciudades, por ejemplo, temas como la renta temporal o la especulación inmobiliaria, utilizando libertad total de precios, ¿sí? Que eso, insisto, debe ser normado para proteger al arrendatario, al arrendador, perdón, pero también debe ser normado para que el arrendatario tenga una garantía y pueda trabajar con inquilinos que obren de buena fe, ¿no? Porque el problema es ese. Cuando hay mala fe, el procedimiento permite que los inquilinos se queden mucho tiempo. Regresando al tema del precio. Es un tema técnico, debe ser muy estudiado. Yo creo que el equilibrio entre el estudio técnico de los municipios y el mercado es lo adecuado, poniendo reglas de juego y, claro, poniendo límites, porque si no se produce este efecto que les mencionaba, que es la gentrificación. Gracias, doctor, por su pregunta. Muchas gracias y una vez más.